mensaje de hoy yo le puse como título Corazón entre las piedras. Ezequiel capítulo 11, versículo 15 en adelante. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su castigo sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. Y comienza acá el versículo 14 hablando, ¿no? y hasta el versículo 18 está hablando de Israel. Es decir, todo el pasaje habla de Israel, pero acá te quiero contar un poquito algo acerca del pueblo de Israel, que habla desde el 14 al 18. El pueblo de Israel tuvo muchas idas y vueltas con Dios. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios le prometió que le iba a llevar a un lugar. Dios le llevó a ese lugar, los estableció en ese lugar. Y dice que después de que Josué, que fue el líder después de la muerte de Moisés, el pueblo se volvió a la idolatría, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, hasta que Dios levantó un rey que fue Saúl, después levantó a David, y así sucedieron los otros reyes. Salomón, después en el tiempo de Salomón, las 12 tribus se dividieron, 10 por un lado, 2 por otro lado, y con el tiempo fue sucediendo muchas cosas. Esas 10 tribus se fueron dispersando con el tiempo porque se volvieron a la idolatría, y quedó la tribu de Judá y de Benjamín, el cual de la tribu de Judá es la que nace Jesús, ¿sí? Con el tiempo y en el tiempo que Jesús nace, estaba dominando a los judíos los romanos. El imperio de Roma estaba dominando ese lugar. Inclusive Jesús profetiza en una oportunidad sobre el templo, que dice que no va a quedar piedra sobre piedra en ese templo. Le dice un día a sus discípulos, así que algo le preguntan a sus discípulos, y él le dice que ven la maravilla de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra, cosa que se cumplió después, ¿sí? Cuando después ya, no sé, año 100 después de Cristo, algo así, 70 después de Cristo, hay una rebelión de los judíos queriéndose liberarse. Siempre ellos estaban tratando de liberarse de los romanos, y una gran rebelión de los judíos para liberarse de los romanos, y se liberan por un tiempo, pero los romanos, como tenían poderosos ejércitos, vuelven a tomar la ciudad, capturan la ciudad y destruyen el templo completamente. Dice que no quedó piedra sobre piedra de ese templo que Jesús había dicho, no, lo destruyeron completamente. Y muchos judíos murieron, los judíos fueron dispersados. Ese día dice que dejó de existir Israel.
porque fue dispersado completamente y desde ese tiempo fueron dispersados por todo el mundo. Es lo que dice acá, que van a ser dispersados, es una palabra, es una profecía. Esto ocurrió antes de lo que yo le estoy contando, ¿sí? Ezequiel. Y la profecía de Ezequiel dice que iban a ser dispersados y fueron dispersados. Y dice acá dice que donde quieran que iban los judíos iban a ver altares. Ya no iba a haber el altar porque ellos se estaban dependiendo, como decir de una manera, del altar, del lugar que fue destruido. Y cuando fue destruido, ese altar estaba en Jerusalén y ellos continuamente iban a Jerusalén para presentar sus ofrendas, para presentar sus sacrificios, todo lo que ellos hacían, sus ceremonias, pero después ya no hubo ceremonia porque no había templo, no hubo más templo. Y es lo que dice acá, que los judíos iban a ser dispersados por todo el mundo, por todos los lugares, y donde quieran que iban, ellos iban a tener su tabernáculo, su lugar de oración. Pero ya dejó de existir lo que eran los sacrificios que ellos tenían, lo que acostumbraban. Y fueron dispersados por todo el mundo. Y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan bien satánico, el cual el diablo usó a Hitler, y él se le metió en la cabeza que él tenía que exterminar a los judíos. Él odiaba a los judíos. Nadie sabe hasta hoy día por qué él odiaba tanto a los judíos. Pero obviamente era un demonio que ahí se posicionó en él y quería destruir al pueblo de Dios. Todo lo que fuera judío, todo lo que se enteraban, ellos perseguían, viendo a través de la historia y películas que se han creado a partir de los hechos reales o documentales que hay en día. Los judíos eran lo más bajo para los alemanes, ¿sí? Tenían orden de matar a cualquier judío, los encarcelaban, los esclavizaban, los hacían trabajar. Es impresionante ver los documentales como cuando el ejército ruso que toma Alemania y derrota a los alemanes y empieza a liberar a los judíos que estaban cautivos, eran huesos. Es impresionante ver cómo dice que hace poquito estuve mirando un documental que muchos judíos después que fueron liberados murieron porque dice que empezaron a comer y estaban sus estómagos tan mal, digamos, de tanto alimento, tanto que no recibían alimento, que empezaron a comer demasiado y eso los mató. O sea, comían demasiado. O sea, me imagino tanto tiempo no comer y de repente empezar a comer, quizá despertar el hambre. Viste como cuando, no sé, pasa a mí cuando ayuno unos días y pues se te cierra el estómago así. Imagínate cuántos tiempos ahí se te apelota el estómago, ¿viste? Y así dice que murieron muchos. Bueno, y con todo lo que el Hitler había hecho hornos gigantescos, los metían en los hornos y los mataban así. Mataban por matar a los judíos, digamos, tenían que exterminar esa la orden, pero no pudieron. Y el pueblo de Dios había sufrido todo eso por la desobediencia, porque se habían apartado de Dios. El pueblo prometido, el pueblo, la niña de los ojos de Dios, sufrió todo eso. Pero aún así, dice, se cumplió la palabra que dice también acá, que de donde quiera que estaba, Dios lo iba a volver a traer, porque ellos no tenían país. Ellos seguían existiendo como judíos, ¿sí? Como la religión de ellos eran judíos. Ellos no se juntaban con los otros, donde ellos iban, armaban sus comunidades y ahí vivían como comunidades, como hoy en día viven así las comunidades de los judíos. Ellos no se intervienen con los otros, ¿sí? Ellos hacen su negocio, todo, pero ellos buscan ahí entre ellos casarse, un judío con otro judío, un judío que se case con otro que no es judío, medio puesto para acostado, digamos. Entonces ellos así. Y después que terminó la guerra, Naciones Unidas decide que le iban a dar una tierra para que ellos vuelvan a ser país después de 1900 años, 1946 años, que ellos no tenían tierra, no tenían país. Naciones Unidas decidió que le iban a dar un pedazo de tierra para que ellos se junten y vayan y hagan un nuevo país. Y se dice que le querían dar un pedazo de la Patagonia, pero ellos no querían. Ellos querían volver a su tierra, la tierra que Dios les dio, y pedían ellos. Y dice que le dieron. Y le dieron la tierra en un lugar donde era desierto. Y ahí fueron y lo llevaron, lo instalaron, no sé cuántos judíos, un puñado de judíos que después se fueron juntando más. Y ahí hicieron su país ellos. Y resulta que en ese lugar donde le dieron tierra a ellos, en ese momento había otros países. Y ahí
Se armó los conflictos que hasta hoy ocurre. Escucha usted que por qué se pelean los palestinos con los judíos, se bombardean todo, porque ellos no lo quieren a los judíos, porque para ellos son invasores. Para los palestinos, los judíos son invasores, y para los judíos esa es la tierra que Dios les dio. Y de ahí el desierto a ellos prosperaron, ellos se levantaron. Si uno ve que lo que hoy es Israel, es una potencia mundial. Sin embargo, Israel es como la provincia de Tucumán, muy chiquitito, así entre el medio de los otros países que están ahí, los países árabes, todos países poderosos, Egipto, otros, sí, que tienen poder, y ahí se hizo poderoso. Ahí Dios los bendijo, ahí se cumplió la palabra, que así como Dios los dispersó por causa de su desobediencia, por el clamor de ellos, Dios lo iba a volver a llevar a sus tierras de donde quiera que está. Y es así lo que Dios va a hacer con sus hijos, ¿sí? Con los hijos de Israel espirituales que somos nosotros. Nosotros también, porque ellos son la descendencia de Abraham, la descendencia natural, y nosotros también somos la descendencia de Abraham, la espiritual, porque somos hijos de la fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe, dice la palabra, y nosotros somos los hijos de la fe de Abraham. Entonces dice que aunque fuéramos nosotros dispersados por donde quiera que están, Dios nos va a volver a juntar, porque hay gente que está clamando, ¿sí? Yo me imagino los judíos aquel tiempo cuando estaban siendo matados, masacrados, y clamando, pero en llanto, en angustia, y pareciera que Dios no les escuchaba. Y parecía que el camino de ellos era la destrucción total. Parecía que lo que iba a pasar con ellos era ser destruidos totalmente, no había otra. Porque había un hombre que decidió la destrucción total de ellos. Y tenía un ejército poderoso. Y tenía gente que más allá de que hacía la guerra y toda la historia esa, pero tenía gente que se dedicaba exclusivamente a buscar judíos. Dice que había gente, los judíos se escondían abajo de la tierra, hacían túneles. Pero claro, abajo de la tierra en algún momento tienen que salir. Y bueno, y hacían, dice que buscaban ellos, lo buscaban por todos lados, hasta que los encontraba. A muy pocos judíos no los encontró, pero porque se escondieron en lugares más insólitos, ¿sí? Y sufrieron. Imagínate, vivía escondiéndote, y al otro que los agarró, los metió presos, los hizo pasar hambre, los hizo trabajo de esclavos. Pero de ahí Dios los volvió a sacar y los volvió a llevar a la tierra prometida, a la tierra que Dios dijo que le dio, ¿sí? A la que le prometió a Abraham. Fíjate, ya de Génesis capítulo 12, que Dios le prometió esa tierra. Y ellos reclamaron, dije, no, nosotros queremos volver a la tierra que Dios nos dio. Y fíjate cómo Dios movió toda una serie de cosas que parecía que imposible. ¿Cómo le va a dar, Naciones Unidas va a decidir un día que le va a dar tierra a un grupito para que formen una nación? Pero eso sucedió. Entonces no hay nada imposible para Dios. Entonces todas las cosas que le pasó a ellos, dice que fue porque ellos endurecieron el corazón en contra de Dios. Entonces se hizo su corazón como piedra. Entonces dice acá el versículo 19, si les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Yo le puse nombre de corazón entre las piedras. Me acordaba hace tiempo publiqué una foto de no es que cada tanto, no sé, cada 2 o 3 años, no sé cuántos se juntan los escultores y hacen escultura en mármol. En una oportunidad un artista hizo un corazón y después lo rodeó con piedra. No sé, la verdad que no sé si se llama corazones de las piedras. Yo lo llamo corazón de las piedras porque vos mirá, el corazón está bien hecho, un corazón ahí, pintado de rojo el mármol, y después ahí alrededor rodeado así como encarcelado ese corazón por pedazos así de mármol. Y está así como un cuadrado, así como el corazón ahí encerrado. Corazón ahí metido en las piedras. ¿Corazón de quién será ese? Algún dijo, el corazón de los políticos, dijo alguien. No sé quién de todos será. Pero que nuestro corazón no esté así.
Y acá dice que Dios nos va a cambiar el corazón. Corazón. ¿Por qué dice que le va a sacar el corazón de piedra? El corazón de piedra es un corazón insensible. No siente nada. Lo tenés que romper, le metés martillo, punzón, lo que sea, y no siente, es duro. ¿Sí? Y es lo que ocurre cuando nos apartamos de Dios. El pecado endurece el corazón. Lo primero que empieza a pasar es que se argumenta. ¿Y qué quiere decir que argumenta? Es que busca, se miente solo, digamos, no puedo por esto, no voy a hacer esto no, y se va argumentando, va juntando argumento. Entonces es como eso. Inclusive el que conoce la palabra, usted va a notar que cuando se está apartando de Dios o cuando está apartado de Dios, se endurece el corazón y se argumenta con la palabra misma. ¿Sí? A veces es más difícil predicarle a esos cristianos apartados, porque ellos mismos se argumentan con la palabra, ¿viste? Busca la palabra y vos le querés rebatir, y ellos te rebaten con una otra palabra, pero palabra para mal, digamos, para argumentarse, para decir que está bien, que están mal, que está bien que lo que está haciendo, y se argumentan. Entonces ese corazón está endurecido, está como una piedra. Pero lo que dice Dios es que nos va a cambiar el corazón y nos va a poner un corazón de carne. ¿Y qué diferencia tiene un corazón de carne? Es sensible, ¿sí? Si lo tocaba, sentí. Si tenés corazón de carne, vas a sentir que late, ¿sí? Que hay latido. Yo a veces pienso y digo, qué obra monumental hizo Dios con el hombre, con la mujer, con el ser humano. Fíjate, el corazón, desde que nacemos hasta que morimos, podemos vivir 100 años, pero el corazón no se tiene que detener nunca. Te puede quedar sin brazos, sin piernas, sin ojos, sin orejas, sin cualquier otro pedazo del cuerpo, pero el corazón, si llega para allá, chao, se fue. Se terminó. Pero el Señor dice, corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, dice. ¿Qué son las ordenanzas? Y guarden mis decretos y los cumplan, dice. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Para eso Dios quiere que tengamos corazón sensible. Que sintamos a Dios, que sintamos al Espíritu Santo, que podamos meternos en oración, en la adoración, ¿sí? Nosotros nos gusta la adoración, a mí sobre todo me gusta la adoración, algo que Dios estos últimos años hizo conmigo, porque a mí no era tanto, digamos, que me gustaba la adoración, pero no era tanto. Pero un momento en que Dios hizo algo en mí y me reveló lo que es la adoración, ¿sí? Que dice que la adoración es lo que a Dios le gusta, a Dios le encanta, ¿sí? Dice, el hombre podrá hacer muchas cosas, pero si el hombre, estoy hablando hombre género, hombre mujer, ¿sí? Adora a Dios, Dios vendrá. Si le adoramos, Él va a venir. Si derramamos nuestro corazón delante de Dios en adoración, Él va a venir. Va a venir su gloria, su presencia, ¿sí? Y si viene su presencia, viene completo. Ahí vienen sus bendiciones, vienen lo que Dios, los propósitos, las puertas que se abren. Por eso es indispensable buscar la presencia de Dios. Dice, más aquello, dice el versículo 21, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino y sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Amén. Y después sigue hablando el profeta que los querubines, habla de querubines. Querubines son los que están, dice, continuamente delante de la presencia de Dios. Entre los ángeles hay una jerarquía. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, ¿sí? Los querubines y los serafines son los que están los más cerca de Dios. Y él dice que es impresionante como la presencia de Dios, porque él vio, dice, serafines, no vio ángeles, no vio arcángeles. Ve que los arcángeles son los que comandan los ejércitos de Dios, pero a su vez los que llevan
evidentemente, mensajeros también de Dios, que, por ejemplo, trajo el mensaje a Zacarías que iban a ser Juan, el que habló con José, avisándole que iban a ser Jesús, que no se escape. El que habló con María, avisándole que ella iba a quedar embarazada, iba a tener un hijo que se iba a llamar Jesús. Esos eran arcángeles, ¿sí? Mensajes importantes, si los hay. Y dice el versículo 24: y luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé con los cautivos sobre las cosas que Jehová me había mostrado. O sea, Dios habla con Ezequiel, le revela lo que iba a ocurrir en el futuro, le revela lo que iba a hacer, le cambia el corazón de piedra por uno de carne y le muestra la gloria de Dios, porque le muestra los querubines, y a su vez después le lleva, dice, donde están los cautivos, y ahí dice que él le cuenta la visión que a Dios le había mostrado. Entonces yo lo que acá veo es que Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere transformar nuestro corazón. Corazón está hablando de actitudes, nuestras actitudes. Pero dice, yo miro el corazón, dice. El hombre mira lo que está afuera, pero dice, Dios mira el corazón. El corazón es la actitud que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Qué actitud tenemos? Sí, nosotros podemos tener una apariencia, pero Dios realmente conoce nuestras actitudes. Dios conoce lo que nosotros pensamos o la intención por la cual nosotros hacemos las cosas. A Dios no le podemos mentir. Entonces dice, Dios va a transformar nuestras actitudes, ¿sí? Y si nosotros rendimos nuestra actitud a Dios, rendimos nuestro corazón a Dios, entonces Dios nos va a mostrar su gloria. Dios va a mostrarnos su gloria, su voluntad, nos va a transformar, dice, y nos va a llevar a donde están los cautivos. Porque todo siempre lo que Dios hace es para algo. ¿Sí? Si Dios nos unge es para algo, no es para que nos vayamos a la casa, qué linda la unción, tranquilita. No, para que hable, porque ahí te da poder. Es que cuando vos empezás a hablar, algo va a producir, porque estás ungido, la unción, el Espíritu Santo va a empezar a obrar, va a empezar a transformar. A lo mejor tantas cosas le dijiste, y a lo mejor tantas cosas le dijiste, le predicaste a alguien, le compartiste palabra, pero como no había presencia, no había unción, no pasaba nada. Pero cuando Dios te unge, cuando tenés una experiencia con Dios, Dios cambia tu corazón y de la abundancia de tu corazón empieza a salir, ¿sí? Tu experiencia, lo que viviste, no es lo mismo contarle lo que te contaron que otro vivió, que contarle lo que vos viviste, lo que vos sentiste, cómo Dios te cambió, cómo Dios te transformó, cómo vos tenías un problema, no sabías cómo solucionarlo, pero le pediste a Dios y Dios te ayudó, ¿sí? Y no es lo mismo contar eso, lo que le pasó a otro, que lo que te pasó a vos, ¿sí? A veces el diablo quiere hacer muchas cosas, tirarnos al piso, que tiremos la toalla, como se dice, y dejar todo, porque nos pasan cosas. Pero el Señor dice, resistí. Si le resistimos al enemigo, el enemigo va a huir. El enemigo a veces nos ataca. El primer ataque del enemigo es en el cuerpo. Ataque hasta enfermedades, ataques espirituales, ¿sí? Pero ¿para qué los ataques? Para que desmayemos, para que perdamos la fe. Pero el Señor dice, confiad, porque yo he vencido. Y si Él venció, nosotros también. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, no sé cómo está tu corazón. Si está como una piedra, si está entre las piedras, o si está tiernito. Algunos dicen que el corazón de los políticos dice que ahora está tiernito hasta el 14. Después el 14 va a quedar todo entre las piedras. Pero nuestro corazón, amén, nuestro corazón que esté sensible, amén. Si usted siente que su corazón está duro, si tu corazón como que está insensible, no sentía a Dios, como que te parece como el pato que viste, voy a tirar un poco de agua y le resbala todo y ni se moja, decirle, Señor, cambia mi corazón, amén, aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú nos has hablado, Señor. Tú, Dios mío, quieres que cambiemos nuestro corazón. Tú quieres cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón sensible, uno de carne. Porque realmente tú nos amas, Padre.
Y no importa el lugar, no importa lo que nos haya sucedido, Señor, tú nos vas a volver a traer al hogar de tu presencia, Señor, al lugar que tú nos has llamado. Señor, no queremos ser como aquellos que se han apartado de ti, Señor, en pos, como dice acá, Señor, de sus idolatrías y de sus abominaciones. Señor, renunciamos a la abominación, renunciamos a la idolatría, cualquiera fuera la idolatría en nuestro corazón, Padre. Renunciamos a esa idolatría en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, entre en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te lo pido, Espíritu Santo, entra en mi vida. Entra en mi familia, dígalo, entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi economía, entra en mis finanzas, entra, Espíritu Santo, entra, Señor, entra y cambia y transforma, Señor, transforma mi vida, transforma mi matrimonio, transforma mis hijos. Aleluya, aleluya. Dios no te dio hijos para que se vayan a drogar, para que se vayan a delinquir. Dios te dio hijos para que les sirvan a Él. Dios tiene propósito con tus hijos. Clamá, pedile, no le permitas al diablo ordenar y decirle: diablo, no te permito. Ellos son de Dios, no son tuyos. Ellos son mis hijos y yo bendigo a mis hijos. Bendiga a sus hijos, aleluya. Aunque usted ve que andan en malos caminos, declare palabras sobre ellos. Aleluya, no digan que son malditos, decir que son benditos de Dios. Aleluya, desata palabras de vida sobre ellos, desata palabra de vida en tu casa, desata palabra de vida en tu familia. Aleluya, sé que hay veces que cansan algunas situaciones, pero aleluya, declará, porque tu palabra tiene poder. Aleluya, aleluya. Porque todo lo que declares con tu boca tiene poder, tiene poder. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede marcada a fuego en sus corazones, Señor. Que tú sigas trabajando en sus corazones, Señor. Que tú los acompañes en sus casas, en sus hogares, Padre. Que les hable al corazón, Padre. Te pido que les hable al corazón, Señor. Aleluya, aleluya. Y aquel que está pasando por dificultades, resiste, porque el diablo te quiere acobardar. Resistí al diablo, dice, y de vosotros huirá. Y Dios tiene una bendición sobrenatural para vos, pero el diablo se quiere adelantar y te quiere robar esa bendición. Aleluya. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Yo bendigo, Padre, en cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Señor. Los bendigo, Señor.